¿no te parece que las semanas cada vez pasan más rápido? ¿No ves que las horas en el reloj aparentemente pasan volando? No sé tú, pero al menos cada semana a mí se me pasa volando. Hasta que llego otra vez a grabar Inverso y parece que hay como un pequeño stop, porque es un momento de parar, de dialogar, de reflexionar y de pasar un buen momento entre amigos, de pasar un buen momento. Quizás esto lo puedes ver con tu familia, puedas reunirte entre amigos a poder verlo, puedas dialogarlo, puedas compartirlo también, que nos harías un gran favor también, y sobre todo puedas pensarlo, puedas ir pausando, porque seguramente aquí habrá grandes perlitas de pensamientos que llegarán a decir las personas que nos van a acompañar hoy. Así que, bueno, cuando digan algo interesante, páusalo, piénsalo y después sigues con este podcast, porque va a ser un podcast denso, pero no por denso va a ser difícil, sino va a ser fácil. Y la idea de hoy es que te vamos a traer uno de los podcasts que se proponen, o que al menos Inverso nos ha propuesto, unas temáticas un poquito complejas, porque hablamos de días, hablamos de tiempos, hablamos de profecías, de tiempos, y quizás tú dices, uy, si me vas a contar todo esto, apaga y vámonos. No, espérate, porque te prometo que nos hemos preparado para hacerte lo más fácil posible, para que lo puedas comprender, lo puedas dialogar y sobre todo para que lo puedas compartir. Así que me gustaría dar la bienvenida a quien nos acompaña y sobre todo los que se han aventado la misión esta semana de poder analizar este tema a profundidad, de poder resumirlo y de poder analizarlo para ti y después compartirte de la mejor forma posible, lo más atrayente y lo más divertido posible. Así que, Ramona, Jorge, Andrea, otra semana más. ¿Cómo estáis? ¿Con la cabeza hecha humo, no? ¿O qué? Ha sido complicado. Bien. Estamos aquí, Pero vinimos, estamos. que es lo importante. Estamos Eso, grabando. yo tenía miedo de hacer el programa yo solo, ¿eh? Yo dije, este programa lo hago yo solo, pero menos mal que no ha sido así, que habéis atendido esta llamada. Así que, por favor, decidme, no sé si decir solamente las victorias, porque vuestras luchas quizás se repitan y todos digan, la lucha está Inverso. Que no. Así que decirme, ¿alguna lucha y una victoria esta semana? Contarme un poquito de vosotros y cómo os ha ido. Pues mi lucha, aparte del tema de esta semana, que ha sido bastante lucha, pero bueno, que al final ha salido bastante sencillo, que es el objetivo también de este episodio, hacerlo más sencillo, es el hecho, más que una lucha, es un objetivo, y es que he decidido empezar a ducharme, bueno, al final de la ducha, poner el agua fría, porque me he dado cuenta de que es muy bueno, que me activa muchísimo. Muy bien. Y me ha gustado la sensación, y sobre todo porque he visto que es complicado, me cuesta, y mi cuerpo no querría hacer eso, pero me parece que es disciplina, y quiero empezar a tener más disciplina, y yo creo que esto me va a ayudar. Bien, Así que esta es mi Muy lucha. ¿Y tu victoria? Haberlo conseguido hasta el día de hoy. No llevo mucho, pero bueno, esa es una victoria bastante yo creo grande. que podemos preguntar al que ven este vídeo por ahí en YouTube que dejen un comentario a aquellos que se bañan con agua fría. Sí, ¿Seguro? sí, Seguro que hay bastantes. Seguro que hay bastante, seguro. Tengo curiosidad. Dicen que la circulación de la sangre, pero bueno, yo creo Probadlo, que es un mito. Y que Probando. también te puedes meter dentro de una tina llena de hielo, Sí, súper sí, frío. sí. O ese es otro nivel. Eso ya es nivel pro. Modo España. Cuando estemos en el cielo. Bueno, Jorge, Ramona, lucha y victoria. Adelante. Gracias. Lucha y victoria. Bueno, a mí me gusta el hecho de hacer ejercicio, de ir al gimnasio, etcétera, pero me gusta aún más cuando le pongo un objetivo. En plan, oye, me voy a preparar durante tanto tiempo para una carrera y tal, ¿no? Y este año he decidido apuntarme a un par. Y la preparación ha sido más difícil de lo que me puedo imaginar. Hay carreras de 15K, de media maratón, etcétera. Y la verdad que no estoy sacando mucho tiempo para prepararme. Y ha costado. Pero ahí va sumada la victoria. Este fin de semana que pasó, ya tuve la primera que me había inscrito, 15K. Al día siguiente terminé sin rodilla, eso que no puedes bajar las escaleras, que es supremamente duro. Hice un buen tiempo, me gustó, así que ahí vamos. Ahora viene la siguiente dentro de 2 semanas y toca prepararse mejor. Consejo, nunca se inscriban en una carrera sin prepararse. Nunca. Muchas gracias, Jorge, por tu consejito práctico. Dale, Ramón. Pues mi victoria, yo estoy contenta de que, para los que habían oído podcasts anteriores, estoy revisando más los correos del trabajo para que no me echen mucho la bronca, así que estoy contenta por eso. Y mi lucha es, esta semana he tenido que tratar con una persona un poco más complicada a la hora de hablar, es decir, a esa gente que habla demasiado y a veces escucha muy poco. Entonces he tenido que trabajar un poco la paciencia. Yo creo que mi lucha ha sido como mantener la paciencia con ese tipo de personas, ¿no? Con las personas que a veces se te superan. Mi lucha a mí siempre ha sido organizarme, ¿no? Porque
Siempre he sido una persona que tiene como muchas cosas en la cabeza y ahora, por las responsabilidades que tengo un trabajo tras otro, y un campamento, y luego un evento, y luego un torneo, y luego un rally. Y al final eso pues como que me mantiene la mente al 1000. Y mi lucha es también saber descansar, ¿no? Pero no solamente descansar físicamente, sino parar la cabeza, ¿no? Dejar de rumiar, dejar de pensar en 1000 ideas y saber que no estoy al control de todo, ¿no? Sino que yo puedo hacer lo máximo que puedo, que tengo personas que me ayudan y demás. Y va muy, muy, muy ligada a la victoria, ¿no? De que últimamente estoy logrando, después de todos los eventos, aunque tendría 1000 cosas que hacer, a parar al menos una mañana, ¿no? Y no hacer absolutamente nada, dormir con mi perro toda la mañana. Y yo siento que es muy importante el descanso y que quizás muchas veces no lo reivindicamos mucho y hay que reivindicar el descanso, hay que reivindicar estar quietos un tiempo y parar tanto físicamente como mentalmente para después retomarlo con más fuerza. Y sí que me noto mucho que cuando después de un evento, después de un campamento, después de estas cosas que requieren mucho estrés psicológico y demás y tal, después de esto cuando paras, al siguiente día lo puedes abordar con mucho más fuerza, que si te pones enseguida, al final vas como un zombie, ¿no? Tratando de cumplir todo y no te terminas de recuperar y empalmas una cosa tras otra. Así que hay que reivindicar el descanso, Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no descansar y luego continuar, ¿no? Que es muy importante. Así que, si queréis, ya que hemos descansado compartiendo nuestras cositas, nos hemos compartido nuestras luchas y victorias, invitamos a nuestros amigos a que pongan sus luchas y victorias acá abajo en los comentarios. Le pedimos mucho a Dios de que nos ayude a atravesar nuestras luchas y sobre todo le agradecemos por nuestras victorias. Y dicho esto, pues decimos amén, le decimos al Señor que nos ayude a continuar y vamos con ese estudio, que yo siento que es muy interesante, ¿eh? No sé vosotros, después de terminarlo ya lo diremos y veremos si realmente es interesante o no. El interioriza lo tenemos en Romanos 5, del 7 al 9 y lo tiene Jorge. Jorge, cuéntanos tu interioriza, por favor. Sí, leo el texto primero y luego ya lo comentamos, ¿vale? Dice Romanos 5, 7 al 9. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Interesante. De hecho, lo tuve que leer en distintas versiones como para enterarme, ¿no? Esa es la versión La Palabra, lo leí en PDT, lo leí en Nueva Versión Internacional, Reina Valera, etc. Al final resalto 3 cosas. La primera es rojo, que cuando leí súper rápido dije, caramba, esto no lo entiendo, ¿no? Y dice, difícilmente habrá quien muera por un justo. Vale. O sea, nadie es capaz de morir por alguien más. Fue lo primero que pensé, pero no entiendo por qué, ¿no? Porque es probable que pueda que haya alguien que sí pueda morir por alguien más, ¿no? Y el caso de una madre estaría dispuesta a morir por su hijo, ¿no? Pero luego el texto sigue, y esta parte la resalta en azul, porque al final es algo con lo que estoy de acuerdo y que me parece sobre todo importante, y es que aunque tal vez haya alguien quien se atreva a morir por una persona buena, o por una buena persona, ¿no? Y de hecho el otro texto dice, literalmente en la versión La Palabra, difícil cosa es afrontar la muerte aunque sea en favor de una persona buena. Y después dice, no obstante, ¿no? Entonces, esa parte resalta en ese color porque digo, caramba, o sea, si hay algo, lo primero que se viene en la mente, a mí, al menos como cristiano, de creer que alguien murió por mí, fue claro, Jesús hizo un sacrificio en una cruz cuando nadie se lo pidió, sin conocerme, y no tenía ni idea que iba a existir, pero puedo asegurar y puedo tomar ese sacrificio para mí porque alguien estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y después el mismo texto dice, pero Dios, ¿no? Y ahí introduce, por supuesto, a Dios, demuestra su amor por nosotros en esto. En cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso lo llevo a la parte verde, esa última parte que resalto, porque al final ese Cristo murió por nosotros, por supuesto lo dice en pasado, pero así como está en pasado, es tan presente hoy y es tan real hoy y lo disfruto hoy porque es una verdad, porque nadie lo puede ocultar, porque la ciencia lo demuestra, porque la historia lo demuestra, Cristo murió por nosotros y a eso me aferro. Y después me gusta la parte ya en el texto final, en el versículo 9, dice, ahora que hemos sido justificados, dice justificados, qué difícil esa palabra para entenderla. Pero hay otra versión de la Biblia que habla comprados. Dice, caramba, comprados con su sangre. Hubo un sacrificio, el Señor puso algo, no fue gratis. Hubo algo que Él tuvo que poner sobre la mesa para que tú y yo pudiéramos disfrutar de eso hoy. Entonces dice después el texto, con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvos del castigo de Dios. O en otra versión, la palabra de Dios para todos dice, nos librará del castigo final, ¿no? Entonces, al final es un texto agridulce que te dice un montón de cosas buenas y después te dice, pero ojo,
que puede haber un castigo final, pero no te preocupes, que ya yo pague el precio. Entonces es como, venga, yo te invito a comer, pero no te preocupes, ya yo pagué la comida. Ven, yo te invito, no te preocupes, ya yo pagué. Y creo que es lo bonito del texto que nos comparte hoy la lección. Qué guay, qué guay. Me gusta mucho, ¿no? Por poder verlo desde esta visión, ¿no? Y poder relacionar a ese Dios que busca salvarnos, ¿no? Un Dios que hace esfuerzos por salvarnos, un Dios que bueno, yo siempre imagino a Dios como un padre cuando tiene a su hijo pequeño, ¿no? Que se agacha, ¿no? Que se pone en cuclillas y le mira a sus ojos, ¿no? Le mira cara a cara. Muchas veces, muchas religiones nos han hablado de los esfuerzos humanos por acercarnos a Dios, y en este caso nosotros nos encontramos otra visión, ¿no? Es un Dios que hace esfuerzos por acercarse a nosotros, ¿no? Que incluso nos va persiguiendo, ¿no? Que incluso nos va diciendo, chico, ¿por qué eres tan rebelde? ¿No? Es como que yo ya lo he hecho todo. Espérate, ¿por qué eres tan rebelde? ¿Por qué eres así? Si yo te estoy dando lo bueno, ¿no? Y ese libro Oseas, que os invito a que si alguna vez no lo habéis ojeado, ojear el libro de Oseas, nos habla de esto, ¿no? De esa insistencia de Dios de ir detrás del pueblo a pesar de que nosotros somos tremendamente rebeldes, ¿no? Y mirar, ver a Dios durante la historia es una de las cosas que más me llama la atención, ¿no? Y yo creo que algo que nos llama mucho la atención de Daniel, de Apocalipsis, es cómo Dios se va dirigiendo, cómo Dios está buscando en todo momento mantenerse en contacto con Dios. Jesús de hecho mismo dice que las profecías que Él da no las da para adelantarnos en el futuro, sino para saber en qué tiempo estamos, ¿no? Y yo te invito que tú desde casa, tú que estás escuchando este podcast, que quizás dejes de escuchar a muchos predicadores alarmistas, ¿no? Que nos hablan del futuro, que si viene el Papa Negro, que si viene el chip, que si viene esto, que si viene tal, que si hay ovnis dentro de nosotros, que si están los reptilianos, que si los masones, y todas esas cosas que nos distraen de lo verdaderamente importante, que justamente lo que nos habla tú, Jorge, que es Jesús, ¿no? Que es lo verdaderamente importante. En este capítulo vamos a hablar de fechas, porque justamente es cómo Dios se va reflejando y va actuando a lo largo de la historia, y cómo Él a través de sus profecías nos está diciendo, yo estoy bajo el control. Y yo creo que ese mensaje principal, quédate con esto, quédate con este mensaje, yo estoy bajo el control a lo largo de la historia. Así que la primera que nos va a ayudar es Ramona, y Ramona nos va a responder a esta pregunta que es muy interesante. En Daniel encontramos un lenguaje simbólico, encontramos fechas, y sobre todo nos indican un tiempo. Y es muy bonito comprender las profecías de tiempo, ¿no? Ayúdanos, Ramona, a poder comprender la profecía de tiempo de Daniel cuando nos habla de los 2300 días, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto con los 2300 días? ¿Qué es un día? Bueno, explícanos un poquito y haznos lo más sencillo, por favor, y tradúcenos al lenguaje humano. Sí. Voy a intentar explicarlo lo mejor posible, porque también me costó bastante entender esto. Así que vamos a ir al versículo concreto al que te refieres, que se encuentra en Daniel 8:14, que dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces este texto tiene como dos partes, ¿no? Las 2300 tardes y mañanas, y luego la parte de el santuario fue purificado. Me voy a centrar en la primera parte, que es la de los días. Y aquí encontré que en la Biblia, cuando hablan de un día, se refiere a un año profético. Es decir, si esto se ve, por ejemplo, en Ezequiel 4:6, que os lo voy a leer para que lo tengáis, que dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevará la mitad de la casa de Judá 40 días por un año. Día por año te lo he dado. Es decir, que un día será un año. Entonces son 2300 años, exactamente. Luego está la parte de el santuario, ¿no? Del santuario será purificado. Y esto me ha costado un poquito, porque he tenido que buscar qué significa que el santuario se purifique. Y la parte donde se purifica el santuario en el Antiguo Testamento, ¿no? Que es en el pueblo de Israel, que es cuando hacían los sacrificios y todo eso, eso se encuentra si lo queréis buscar, en Levítico 16, ¿no? Es la purificación del santuario, que se hacía el día de la expiación, que es una fiesta que tienen los judíos que se llama el Yom Kippur. Y en este día el sumo sacerdote hacía una serie de rituales, ¿no? En el que hacía unos sacrificios por él, o sea, un becerro por él y un macho cabrío por el pueblo, por sus pecados, y esparcía esa sangre en el lugar santísimo del santuario. Es decir, era la única vez al año que podían pasar al lugar santísimo sin morir
y tenía que hacer una especie de ritual como para limpiar los pecados del pueblo por un año. Y después de eso había como una especie de juicio donde se ponían todos los pecados sobre un macho cabrío y eso lo enviaban, al macho lo enviaban al desierto, ¿no? Para que se muriera en el desierto. Entonces, si lo traemos a lo que quiere decir todo esto es... si haces un cálculo de los 2300 años, desde más o menos cuando la época de David, hay varios estudios, lo podéis buscar, si se hace un cálculo llegarías como al 1844, que es cuando Miller se pensaba que Jesús volvería otra vez, ¿no? Que sería la segunda venida. Pero no es lo que quiere decir exactamente. Lo que quiere decir exactamente, cuando dice que se purifica el santuario, es que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, como hacía el sumo sacerdote, con la intención de limpiar los pecados, de purificar los pecados de la tierra, para que un día pueda venir por nosotros, ¿no? Es como esa espera de que, una vez que los pecados son purificados, pues ya viene por nosotros. Es como ese tiempo de juicio de a partir de aquí vamos a hacer un juicio, ¿no? Y cuando ya he limpiado todos los pecados, pues vengo por vosotros. Es muy interesante justamente lo que dices, ¿no? Porque cuando hablamos de esta época, 1844, hacemos un poquito de historia. Tenemos que recordar justamente que Miller, ¿no? Cuando estudiaba Daniel, cuando estudiaba Apocalipsis, estudió la profecía. Y fue un hombre que se dedicó 5 años a estudiar la Biblia, hasta no entender algo, no pasaba de un versículo a no entenderlo. Y él llegó a la conclusión de que Jesús venía en el 44, ¿no? Porque él comprendió justamente entonces el santuario será purificado, comprendió esta idea de que Jesús venía porque era el momento en que venía por nosotros y empezaba la purificación, ¿no? Entonces llegó a comprender mal este concepto porque quizás no llegó a atar cabos, ¿no? Y es muy interesante porque ellos llegan a esta fecha del 44, se cree que Jesús viene por segunda vez, viene el gran chasco, lo cual esto pasó, esto es parte de nuestra historia, esto es parte de lo que fueron los pioneros, y hubo muchos que obviamente se decepcionaron, ¿no? Hubo muchos que abandonaron el camino y dijeron, oye, ¿sabes qué? Esto es un engaño y ya está. Pero hubo otros que se fueron a una casa y que estuvieron estudiando la palabra día y noche y decir, algo aquí ha pasado, ¿no? O sea, sí que hay una profecía, sí que hay 2300 días, pero algo ha pasado. Algo ha pasado, algo ha tenido que pasar con esto. Y no es que ellos lo hayan descubierto, sino es que Dios se revela ante ellos, ¿no? Y es lo bonito, poder comprender cómo Dios se va revelando hacia nosotros para poder darnos pistas. Y va caminando un hombre por un campo de maíz y se le aparece una visión, justamente de Jesús pasando un lugar santo, lugar santísimo, se les enciende una chispa y dicen, eso es lo que ha pasado. Ha pasado la purificación, justamente desde el día de Yom Kippur, de este día de la expiación, donde Jesús comienza el juicio investigador, que otra vez, el juicio investigador no es algo negativo, es algo positivo, porque es un juicio ganado. Comienza ese juicio, y lo bonito de esto es que nosotros a partir del 44 decimos que estamos en los últimos tiempos, porque es la última profecía de tiempo. De hecho, en el 44 ya no hay profecías más de tiempo. Todas las profecías de tiempo se han acabado en el 44, y a partir del 44 nosotros decimos, estamos en los últimos tiempos. Estamos ya en el final de todo, porque ya ha empezado el último proceso del plan de salvación. El último proceso del plan de salvación, y se terminaba con el Yom Kippur, se terminaba el año, y lo mismo. El proceso de salvación se termina con la purificación del santuario. Nos está purificando este universo de nuestros pecados, y a partir de eso vendrá por nosotros, y esto se ha acabado. Así que, chico, el mensaje de estos 2300 días es que Cristo viene pronto, porque esto se está acabando. Esto viene muy prontito. Ya está, pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero pronto. No sé, ¿cómo lo veis vosotros, Andrea, Jorge? A mí me gusta muchísimo esto porque, como he dicho ya en episodios anteriores, me parece que la Biblia es una guía de nuestra vida. Y efectivamente aquí se ve muy bien. ¿Por qué? Porque aquí me cuenta todo lo que ha pasado y además, si te gusta la historia, es que es nuestra historia y te cuenta además qué es lo que va a pasar. Y os invito realmente a estudiar esto porque te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, cómo te tienes que preparar, en qué momento va a pasar esto, lo otro, y sobre todo eso de cómo te tienes que preparar para la segunda venida. Sí, yo creo que nosotros como adventistas sobre todo tenemos ese privilegio de tener este mensaje profético muy estudiado, bien entendido, que ha pasado generaciones y generaciones. Es cierto. La realidad es que la Iglesia Adventista del Mundial, como nosotros como jóvenes, a ver, seguramente hemos escuchado las profecías 50.000 veces, un montón de veces, y como que cada vez que la escucho tú dices, guau, esto es todo nuevo, y como siempre hay algo ahí, como que vuelves al punto que esto no sabía, esto no terminé de entender, ¿no? Pero al final es un privilegio
bueno, ¿no? Que como todo gran privilegio te llega una gran responsabilidad. Y es que si tú y yo conocemos estas verdades, caramba, primero es entenderlas, comprenderlas y ojalá pueda contagiar a todo el mundo y a mi círculo más cercano de estas verdades como tal, ¿no? Y al final eso nos lleva a esos tiempos del fin de lo que estábamos hablando ahora mismo, que mencionaba Josías, y me gusta el versículo de Lucas 21-28, que se me dio a la cabeza hace un rato cuando hablabas, y es que al final estamos viviendo en los tiempos finales, ¿vale? Muchas cosas están pasando, otras van a comenzar a suceder, pero este versículo nos habla algo bastante interesante. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces me encanta cómo termina, porque al final es, caramba, es que ya eso está ahí, pronto, no sabemos cuánto, pero ya está ahí, ya está ahí. Y lo triste del versículo es que cuando habla de erguíos y levantar nuestras cabezas es porque de alguna forma o estamos, no sé si usted, la mamá también le dice como, oye, saca pecho, no se sienta así como que está todo, ¿no? O sea, no, pues, siéntate bien, erguío, saca pecho y levanta tu cabeza. O sea, si te dicen levanta tu cabeza es porque tu cabeza primordialmente estaba mirando hacia el suelo. Y es lo que creo que no estamos llamados. Si este mensaje es tan poderoso, es tan real, Cristo viene pronto, deberíamos sacar pecho de él, levantar nuestra cabeza y hablar claramente de lo que esto significa, no por el hecho de asustar o sembrar temor, sino porque es un mensaje de esperanza y porque ese mensaje está escrito para todo el mundo, en esta generación, y tú y yo somos parte de ello. Sí, al final es un mensaje de Dios diciéndonos, chico, que te estoy dando todas estas pistas para que estés en paz, de que yo estoy dirigiendo esto, ¿no? De que yo tengo las cosas bajo mi control y de que pronto vengo, ¿no? Y me encanta de la forma en la que Dios nos ayuda a verlo, ¿no? De hecho, vemos en estos 2300 días que cuando se dan las profecías a Daniel se queda un poco afligido, ¿no? Y se le tiene que venir a explicar, se tiene que venir a decir, oye, Daniel, tranqui, ¿no? Es como que todo eso que estoy dando quizás te agobie, pero que no te agobie, porque yo estoy bajo el control, porque yo lo que quiero es salvar, yo lo que quiero es abrazar, yo lo que quiero es amar este mundo que se está perdiendo. Así que vamos a la siguiente pregunta, que nos habla justamente, por favor. Sí, por quiero favor, decir Andrea. una cosa más, porque me ha venido ahora, porque he pensado, en realidad el Apocalipsis es igual que cuando yo quedo con un amigo y me dice, vamos a ir a tal sitio, prepárate, y nos vemos a esta hora. Pues Dios nos ha hecho eso, entonces yo me preparo, según el sitio al que voy me pongo una ropa u otra, entonces esto es exactamente lo mismo. Dios nos ha dicho, voy a venir, prepárate de esta forma, vamos a ir a este sitio, al cielo. Entonces yo me debería de preparar para esa situación en concreto. Y no sé, creo que nunca lo pensamos, no sé, me ha venido ahora, No, sí. buenísimo. Rápido, sí. Y justamente ahora que lo dices, me llama mucho la atención de que nosotros como generación, ¿no? Como jóvenes que somos, tenemos que darle otra lectura a Apocalipsis de Daniel, ¿no? Porque nuestras antiguas generaciones lo han leído y yo me acuerdo bueno, seguramente vosotros os acordáis, ¿no? Y Jorge un poquito más del tema del chip, ¿no? De que iban a poner un chip porque no íbamos a poder comprar y tal y cual y salió mucho. Y al final, reestudiándolo, ¿no? Cuando me tocó estudiar teología, un profesor nos decía, reestudiemos las cosas, ¿no? O sea, démosle otra visión. Y él nos hablaba de que en realidad no se nos hablaba de ningún chip, se nos hablaba de la mano derecha y se nos hablaba de la frente. Y decía, la mano derecha en la Biblia representa las acciones y la frente representa los pensamientos. Entonces estamos hablando de que el sistema del anticristo va a ser un sistema que quiera controlar nuestras acciones y nuestro pensamiento. Lo cual de una visión completamente diferente. Y lo que animo a las personas que nos oyen, que nos ven, que justamente hagan esto, que lean Apocalipsis y lo hagan suyo. Que lo hagamos parte de nuestra generación, porque cada generación estuvo más cerca de descubrir lo que realmente quería decir Daniel Apocalipsis. Había cosas que Daniel no podía interpretar. Y de hecho por eso se agobia, porque no lo podía comprender. ¿Pero por qué no podía comprenderlo? Muy sencillo. Porque él estaba dentro. Nosotros que ya estamos en el final, podemos verlo con retrospectiva y poder analizarlo. Entonces, hablando de esto, queremos hablar de esas 490 o 70 semanas que nos encontramos. Y esos 490 días también que se mencionan, qué son, por qué son, qué nos indican. Así que me voy a animar yo, si gustan, y voy a tratar de explicarlo de la mejor forma posible. Mirar. Cuando vamos a Daniel 9:24, es muy bonito porque me gustaría leer desde el 20, ¿vale? Porque justamente vemos ese Daniel agobiado, ese Daniel que hace una oración preciosa, o te la recomiendo que la leas en tu casa. Daniel 9, completita del 1 al 19, pero y de repente vemos cómo Dios acude a Daniel. Y dice lo siguiente, aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, porque estaba bastante agobiado, presentando mi ruego ante el Señor, mi Dios, por su santo nombre. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión del principio, vino volando con presteza, me tocó como la hora del sacrificio de la tarde, me hizo entender y me dijo, Daniel, ahora he venido, ¿para darte qué? Sabiduría y
y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar fue dar la respuesta. Yo he venido a enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra, entiende la visión. Y me encanta porque como podemos ver es un mensaje esperanzador. Le dice Daniel, tranquilo chico, ya ha llegado la respuesta. Entonces cuando le dice lo siguiente, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la prevaricación, poner el fin del pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y las profecías y ungir al santo de los santos. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 70 semanas. Más 72 semanas, la plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Eso es muy sencillo. Lo que nos está diciendo es que a partir de donde se reedifica y se restaura Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hay 70 semanas. 70 semanas tiene 490 días. Y esos 490 días, según el principio que ya mismo nos explicó Ramona, nos está hablando del día año, por tanto son 490 años. Y fíjate, aquí es donde nos habla de la perfección de Dios y de cómo Él es tan preciso. Si nosotros calculamos desde 457 hasta el año 34, ¿cuántos años creéis que hay? 490 años, justamente hasta el día en que Jesús muere, hasta el día que Jesús muere y resucita, por tanto se restaura, por tanto es el día que nos dice esto, ¿no? Donde se entiende que se trae la justicia, se sella la visión y la profecía y se unge a los santos de los santos. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir esto? Nos está tratando de decir y explicarnos cómo van a ser los 2300 años. Lo que está diciendo es que aquí se nos dice que están determinadas sobre tu pueblo. Eso significa que lo que está tratando de decirnos es explicar las 2300 días o años. Hay muchas personas que piensan que los 490 años son aparte de los 2300 y esto no es así porque en realidad lo que está haciendo Gabriel es explicar lo que anteriormente había agobiado a Daniel. ¿Qué había agobiado a Daniel? Justamente la visión de los 2300 años. Por tanto, Gabriel viene y le dice, chico, tranqui, que yo te lo explico. 470 semanas, 490 días, 490 años, hasta que el Mesías viene, muere y resucita y la justicia se hace. Por tanto, lo que nos está diciendo es que le está diciendo a Gabriel y mirar cuál es el centro de la tranquilidad de lo que le dice Gabriel a Daniel. El Mesías viene pronto. El Mesías va a morir en la cruz. El Mesías te va a restaurar. El Mesías y el ungido viene para acabar con el pecado, para acabar con la iniquidad. Después vendrán muchos años más, pero no te preocupes porque el Mesías ya habrá ganado. Justamente, muchas veces nos imaginamos o preguntamos, ¿por qué Jesús no vino después de 4 o 5 años de haberse ido? ¿No? ¿Por qué no simplemente se fue y ya está? Oye, no. Segunda de Pedro es muy claro y dice que Él tiene paciencia con nosotros, que Él quiere dejarnos vivir con la intención de que nosotros le recibamos, que nosotros nos salvemos. Así que, amigo mío, el mensaje de los 490 años es entender cómo Dios se preocupa por nosotros y cómo quiere centralizar la historia en Cristo Jesús y decirnos que Él es el centro de la historia, Él es el centro de la salvación, Él es el centro de la profecía y que pronto viene, como vino hace poquito y estuvo con nosotros, pronto viene y estará con nosotros otra vez. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien? ¿Alguna aclaración, alguna duda, alguna pregunta? Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. Retweet, ¿no? Vamos a la última pregunta. La última pregunta también nos habla de algo parecido. Dice, también podemos encontrar la expresión de 70 semanas. Daniel 9, 24 y 27. Bueno, que ya más o menos lo he explicado. Pero acláranos un poquito, Andrea, ¿cuál es la fecha del comienzo? E Inverso nos proponía un título muy llamativo, ¿no? El tema del Mesías cortado. ¿Qué relación tiene con la profecía de esta expresión? Bueno, cuéntanos un poquito sobre esto, Andrea, por favor. Pues como muy bien has explicado, las 70 semanas, que son los 490 años, empiezan en el 457 a.C. con el decreto de Artajerjes. Entonces, ¿qué pasó con este decreto? Con este decreto los judíos no solo podían volver de nuevo a su tierra, sino que volvían como una comunidad religiosa. Entonces, esto era un evento bastante importante para ellos. Y me gusta mucho porque Inverso lo separa, igual que se hace en la Biblia y lo explica bastante bien, que tenemos una primera parte de 62 semanas más 7 semanas, que eso sería hasta el bautizo de Jesús, y luego tenemos la última semana, que la vuelve a dividir en 2. Y aquí está lo importante de lo que Inverso dice cortado, porque a la mitad de esta semana ocurre la crucifixión de Jesús. Entonces,
lo dice muy bonito y lo quiero leer, que dice: Cristo iba a poner fin a los sacrificios y a las ofrendas. ¿Por qué? Porque hasta este punto, como bien nos ha explicado, había muchos rituales en los que se traía un animal como sacrificio, que ya nos ha explicado bastante Ramona. Entonces, en el momento en el que Jesús es traído como sacrificio, todos los otros sacrificios ya pierden su significado y ya no hace falta que sean traídos ni los sacrificios ni las ofrendas, que esto me ha parecido muy curioso porque no es simplemente el sacrificio. Entonces, a partir de este momento, Jesús ha muerto por nosotros y es ese símbolo de ha sido cortado. ¿Por qué? Para que nosotros seamos salvos. Y es que la crucifixión de Jesús me parece lo más bonito que hay en la Biblia, porque vuelvo a decir algo que seguramente haya dicho en otros episodios, y es el hecho de que Jesús, que tenía la vida eterna, que no tenía que probar la muerte, o sea, la muerte es la consecuencia del pecado y él no tenía por qué probar esto, lo ha probado para que nosotros, que no tenemos ningún derecho a la vida eterna por lo que nosotros somos y hacemos, podamos probar lo que significa el eterno, la eternidad, algo que hablábamos en otros episodios de qué significa la eternidad, algo que no podemos entender. Y no sé, es que cada vez que pienso en esto, que él ha probado algo que no se merece para que yo también pruebe algo que no me merezco, me explota la cabeza. O sea, me parece la forma más pura de amor que puede existir. Y ojalá y algún día entendamos este amor y podamos también practicarlo. Que es lo que decíamos de cuál es la ley más importante y cómo se resumen los mandamientos de Dios. Ama primero a Dios, nuestra relación vertical, y después ama a tu prójimo, tu relación horizontal. Y así todos los mandamientos los cumplirás, porque vendrán de sí. Lo bonito es como la profecía, ¿no? Nos habla de este Mesías, ¿no? Nos habla de qué iba a pasar con el Mesías. Y es muy llamativo que muchas veces, los judíos de sus tiempos de Jesús leían, pero no comprendían, ¿no? Y eso es lo que viene a decir Gabriel. Ahora te he venido a dar sabiduría y entendimiento, ¿no? Entonces, como que ojalá nosotros también podamos tener esa sabiduría y entendimiento para que no se nos pase el arroz, ¿no? Para que no nos durmamos. Y de hecho, el Nuevo Testamento está lleno, pero lleno de mensajes de decir: no durmáis. Las parábolas de Jesús nos dicen que nos mantengamos velando. Las parábolas de Jesús nos mantiene despiertos. Por tanto, nosotros tenemos que estudiar la profecía, pero desde un buen enfoque, no desde el enfoque del miedo, como muy bien lo has explicado, Andrea, sino desde el enfoque del amor, de comprendernos amados, de comprendernos de un Dios que nos está dando pisos a lo largo de la historia y que a través de nosotros encajar perfectamente los años vemos que realmente lo que tenemos en la Biblia es cierto, ¿no? La profecía también es una forma de comprobar verídicamente que lo que leemos en la Biblia es verdad y que Dios es preciso y que Dios dirige la historia y que se ha acercado a nosotros para decirnos: escúchame, yo he venido a darte entendimiento, vengo pronto. Una cosa más que me ha venido ahora es que en la vida solemos esperar siempre grandes oportunidades para tener éxito y todo eso. Esperas una oportunidad de negocio o, no sé, de trabajo, todo eso. Y en realidad hemos recibido la oportunidad más grande que puede existir, que es: te doy la oportunidad de probar la eternidad. ¿Quieres coger esta oportunidad y aprovecharla o no? Y esa es tu decisión. Totalmente, totalmente. Así que si queréis, pasamos a la parte más práctica de esto. También darles muchas gracias porque lo hemos sobrevivido y lo hemos hecho muy bien. Y yo creo que los que nos están escuchando y viendo lo están disfrutando un montón y seguramente en su mente habrán dicho: ah, vale, ahora entiendo, ¿no? Habrá hecho algo clic y han dicho: bueno, lo he comprendido. Por supuesto que te puedes ir informando y por supuesto que te animamos, que en esta media horita no podemos profundizar todo lo que nos gustaría, pero tú puedes meterte a Apocalipsis, puedes meterte a Daniel. Te dejaremos aquí abajo en la caja de descripciones, seguramente no se nos olvidará cuando publiquemos esto. Te dejaremos recursos para que tú puedas buscar más sobre las 2300 tareas y mañana. Todas las profecías que hay, ¿vale? 490 años, las 70 semanas, 72 semanas, las 7 cortadas por tal, y todas las profecías de tiempo que existen te las dejaremos acá abajo para que las puedas estudiar a profundidad, las puedas comprender, las puedas experimentar y compartir con los demás. Así que, si queréis, vamos a los tweets. No sé si alguno quiera dar los tweets. Sí, venga, Andrea, empiezo dale. yo, que ya que he hablado de esto, mi tweet es: el Mesías fue cortado para que tú seas salvado. Ah, qué bueno, ¿eh? Rima y todo. Supera eso. Yo no Voy a estar más poética. Muy bueno. Supera eso, Jorge, Ramona, Ramona. ¿alguien tiene algo? ¿Ramona? Vale, mi tweet es: no desesperes, ya queda poco. Ah, qué bueno, tía.
Muy bueno, muy bueno. Pues yo tengo varios, pero voy a Dale, tratar tú lanzarme- todas las opciones que tengas. No, me voy a lanzar con uno para guardar otros para otra ocasión. Yo creo que todo lo que hemos hablado al final, lo decías hace un rato, ¿no? Va de Jesús, de lo que Él significa, de lo importante que es para mí, de su figura, de su sacrificio, de lo mucho que hizo por mí, hace por mí y seguirá haciendo, ¿no? Y hay una canción en inglés, bueno, la traduzco, dice algo así, y esta es la parte del tweet, es: mientras Él estaba en la cruz, tú estabas en su pensamiento. O sea, mientras Jesús estaba colgado en la cruz, Él estaba pensando en ti y en mí. Y que todo esto, aunque parezca una locura, fechas, un montón de historia, y que parece que se enreda, el hilo conductor de todo esto era que mientras Jesús estaba en la cruz colgado, independientemente del sufrimiento y todo lo que había pasado, Él estaba pensando en ti y en mí. Y de eso va todo esto. Muy bueno, Qué muy bonito. bueno, muy bueno. El mío, aunque parece un poco irresponsable, voy a intentar de justificarlo. El mío es, no te adelantes, vive el momento. Nunca mejor dicho, Jesús. Buenísimo, ¿eh? Bueno, cuando nos habla de profecía, yo creo que es muy importante, ¿no? Saber dónde estamos y saber vivir el momento con la responsabilidad y con la información que necesitamos. Así que no te adelantes, vive el momento, nunca mejor dicho, Jesús. Así que esos han sido los tweets. Chicos, muchas gracias de todo corazón por estar con nosotros en este Inverso Más. Gracias por profundizar y por hacernos más fácil la vida en este estudio. Y sobre todo también gracias a ti por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar semana a semana y sobre todo por continuar ese estudio inverso. No te olvides que tú tienes Inverso a tu disposición para estudiar diariamente estas lecciones, para que no se te haga bola todo esto que hemos dicho, sino que poco a poquito, semana a semana, vayas comiéndote el elefante de poco a poco. El elefante, aunque parece que agobia, si te lo comes de poco a poco, seguramente es más fácil. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, por dedicarnos un momentito y un tiempito para reflexionar, para dialogar y pensar. No te olvides que nos puedes mandar recomendaciones, que tú puedes ser el que esté pronto en esta mesa y que pueda estar dialogando y reflexionando. Tú alza la mano y di, oye, yo quiero participar de esto, yo quiero ser parte de Inverso. Y por supuesto, en las próximas temporadas puedes ser parte de esto porque ese es un proyecto para ti, eso es un proyecto tuyo que puede ser cambiado y modificado para que te represente y para que te guste cada vez más. Así que muchas gracias por estar esta semana con nosotros y nos vemos la próxima semana con más de Inverso. Hasta luego.